porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. El título de hoy lo titulo Dios es amor. Esta es la revelación suprema y propia de la fe cristiana. Otras religiones hablan de un Dios bueno y misericordioso, pero pocas saben que la eficacia del amor anima a toda la creación a amar y tiene su fuente en el Dios de amor. Vamos a estudiar el capítulo 4 a partir del versículo 7 de Primera de Juan, y nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan les exhorta a que se amen el uno al otro, porque el amor es de Dios. Juan fue el apóstol que, en mi opinión, habló más en cuanto al amor. Este apóstol fue un apóstol totalmente diferente cuando era un discípulo de Jesús, mientras que ahora ha recibido un cambio muy hermoso y para bien. El cristiano debe de amar porque Dios es amor, y si no ama es porque no ha conocido a Dios. Esto lo hemos visto en todo el tiempo que hemos estado estudiando Primera de Juan. Todos los cristianos que aman a sus hermanos han nacido de Dios y conocen a Dios. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de Dios. En Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por consiguiente, tratemos de practicar el amor para con todos. La Biblia está repleta de pasajes que nos exhortan a practicar el amor. En Juan, capítulo 13, versículo 34, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Romanos 12:9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Esto nos lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 1, porque ahí nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como si fueran superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. El versículo 8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todos aquellos que no practican el amor es porque no han conocido verdaderamente a Dios. De otra manera, harían lo que Dios hace, amar. Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo dice Romanos 5:8. El versículo 9 nos dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En este pasaje, o este versículo, nos enseña lo siguiente: que el amor de Dios se ha manifestado. Este amor se ha manifestado en nosotros, lo cual indica que nosotros somos los recipientes de ese amor. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros. Por medio del Hijo nosotros podemos vivir. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida.
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas son bendiciones tan grandes que solamente el amor de Dios puede hacer posible. ¿Qué tanto apreciamos el amor de Dios? La palabra unigénito indica único en su género y también hijo único. El versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El cristiano debe de entender que Dios nos ha amado primero, y no que nosotros le hayamos amado a Él. Esto es, antes que Él nos haya amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? Bueno, el texto dice que lo hizo enviando a su único Hijo como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación viene del griego hilasmos. Esta palabra indica el apaciguar la ira de Dios, la cual se manifiesta sobre el pecado. Cristo fue la ofrenda perfecta de sacrificio por nuestros pecados, y de esta manera se muestra el amor de Dios para con nosotros. El versículo 11 nos dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El apóstol exhorta a estos cristianos a practicar el mismo amor que Dios nos ha mostrado. Esto no debe ser entendido en el sentido de que nosotros podemos hacer algo por los pecados del mundo, sino más bien, lo que Juan está haciendo es exhortar a los cristianos a que imiten el verdadero amor entre los hermanos. Dios nos ha dejado un ejemplo a seguir, y como cristianos tenemos la responsabilidad de imitar tal ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, para esto fuimos llamados, ¿no? Porque Cristo padeció por nosotros. Pero Él nos dejó un ejemplo. El ejemplo es de que cuando lo injuriaban, cuando lo golpeaban, Él no habló. Y además de eso, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en 1 Corintios 11:1 nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, seguid mis pisadas, lo que yo os enseño. El versículo 12 nos dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nadie ha tenido la oportunidad de ver a Dios cara a cara, solamente nuestro Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, únicamente Jesucristo. Todo cristiano que practica el amor que Dios nos muestra en su palabra tendrá el privilegio y la bendición de saber que Dios morará en él. No solo esto, sino que también el amor de Dios se perfecciona en nosotros. ¿En qué nos ayuda que el amor se perfeccione en nosotros? Bueno, este mismo capítulo nos da la respuesta a esta pregunta. En el versículo 17 de este mismo capítulo dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Por lo tanto, si el amor de Dios se perfecciona en nosotros, esto nos ayudará a salir justificados en el día del juicio final. Esto es una gran noticia para nosotros y una maravillosa bendición. Por consiguiente, hay que practicar el amor entre los hermanos. El versículo 13 nos dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Este texto nos enseña que Dios nos ha dado de su Espíritu. La Biblia enseña que el Espíritu Santo mora con los cristianos y en los cristianos.
En Hechos 5:32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. En el Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Corintios, 1 Corintios 6:19, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros hemos sido comprados por precio, es decir, por la sangre de Jesucristo. Entonces le pertenecemos. En Gálatas 4:6 nos dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esta es una bendición muy grande, el saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro que sí. Ahora vale la pena explicar cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. El cristiano debe de entender que el Espíritu Santo mora de una manera milagrosa, es decir, que trabaja directamente en nosotros y con nosotros. El cristiano debe de entender que el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios, y no de una manera directa en la cual nos enseña o nos habla como lo hizo con los apóstoles del primer siglo. El Espíritu Santo ya no trabaja de esta manera. Lamentablemente muchos han llegado a conclusiones para las cuales no hay apoyo bíblico. Y ahora vamos a ver el porqué. Las enseñanzas sobre el Espíritu Santo que encontramos en Juan 14:16 lo aclaran. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros conocemos al Espíritu Santo, conocemos el actual suyo, porque somos nacidos de nuevo. Pero hay tres tipos de hombre, y ahora vamos a ver los tres tipos de hombre al cual se refiere este versículo. Está primero el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender espiritualmente. Esto está en 1 Corintios 2:14. Y esto lo dice el apóstol Pablo. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Nunca ha nacido de nuevo. Es inconverso. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículo 3. Después está el hombre carnal. El hombre carnal, la Biblia dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto lo dice 1 Corintios 3, versículo 1. Por todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay una diferencia. Estos dos tipos de hombres son extremadamente diferentes, pero tienen una cosa en común: los dos son nacidos del Espíritu. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Cuando Pablo habla a los cristianos en Corinto, Pablo les dijo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que el cristiano carnal es como un niño. El cristiano carnal es uno que ha nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. No crece espiritualmente, no madura y no se puede cuidar. El problema es que el cristiano carnal debe de haber ya pasado por esta etapa de su vida espiritual. Es como un niño de la edad de 10, 8 años, 10 años, que todavía no puede escribir ni leer. Debemos preocuparnos por los niños cristianos que todavía son carnales. El problema con los cristianos de Corintios fue que después de varios años todavía eran carnales. Y Pablo expresó esto cuando dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican o participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo podemos ver en Gálatas 5, versículo 19 y siguiente. Es decir, que los hombres que son carnales, los cristianos que son carnales y practican o participan en cosas del mundo así, no heredarán el reino de Dios. El hombre espiritual, tercero, ¿no? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 2:15 lo dice. Y el hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús, pero cuando nos negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Las características dominantes del hombre espiritual son, primero, los deseos de Cristo. El cristiano carnal pone su enfoque en la experiencia de su conversión, pero el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa, actúa y reacciona de una forma agradable al Señor. Todo lo que hace es precedido por sus deseos de agradar a Cristo. 2. Los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto está en Gálatas 5:22. Es importante distinguir entre los frutos del Espíritu y las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son para la edificación de la Iglesia, pero los frutos del Espíritu son el resultado de la morada del Espíritu dentro de nosotros. 3. La dirección del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto está en Romanos 8:14. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. Es aprender a seguir al Espíritu. El aprender a seguir al Espíritu es un proceso de tiempo. Mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos también a sentir la dirección del Espíritu. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Para seguir necesitamos escuchar, y no podemos escuchar si no hemos crucificado nuestra vida carnal. ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¿El carnal? ¿El natural? ¿El espiritual? ¿En cuál categoría te presentarás ante el trono de Dios? ¿En cuál? Piénsalo. El cristiano puede saber que permanece en Dios porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos dice que este es el caso. Y la conclusión está en Hechos 1:8, nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la conclusión es que nosotros podemos saber si estamos en Dios o no estamos en Dios. Si somos hombres naturales, carnales o espirituales.
medítalo y que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.